Hola, somos Mijail y Marco y hemos venido para presentar la obra de Albert Carreras que se llama La industrialización, una perspectiva a largo plazo. Vamos a empezar con la estructura de la reseña y se consiste en la información sobre el autor, introducción al contexto de la obra, las ideas o argumentos principales del artículo y comentario crítico argumentado del artículo. La información sobre el autor. Albert Carreras de Odriozola, nacido en Barcelona en 1955. Licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresarias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ocupado diversos cargos académicos en instituciones como la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Georgetown, entre otros. También es miembro fundador del Grupo Economistas para el Bienestar y miembro honorario de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Catalanes. La obra fue escrita para Tribuna Joven de la RACMP en 1997. El objetivo de este artículo es el de explorar el problema de la normalidad o diferencia española en cuanto a crecimiento económico e industrialización de dos maneras, incorporando la investigación que se ha realizado recientemente sobre la historia económica española. En segundo, derivando de la experiencia económica española alguna lección, por frágil que sea, para la comprensión general de la difusión del desarrollo económico. En un primer lugar, hablaremos sobre la transición a la economía dual, donde nos encontramos ante un debate sobre cuándo se dio la revolución burguesa en España. Algunos sostenían que en 1960 aún España sufría un régimen feudal y que la revolución burguesa era todavía una tarea pendiente. Ese era el punto de vista del Partido Comunista Español en aquellos tiempos. Y otros consideraban que en 1960 España ya era capitalista con Franco y que la revolución burguesa llegó a mediados del siglo XIX. Y para Nicolás Sánchez Salmerón, que publicó un libro y en ese libro defendió la idea de que a mediados del siglo XIX España era una economía dual, en el que coexistían el régimen capitalista y el antiguo régimen. Entonces, en 1945, el Consejo de Economía Nacional publicó los primeros datos históricos de la producción española. Entonces, ahí nos encontramos con datos del PIB, del Producto Industrial y del Capital. Y los índices del Producto Industrial que iban de 1906 hasta 1942 eran poco precisas porque exageraban el peso del sector minero. Y los anuarios internacionales aceptaron dichos datos porque no habían otras alternativas y además eran datos oficiales. Y entonces dieron unos argumentos contra el Consejo de Estadística Nacional, que su fundamentación cuantitativa y sus procedimientos estadísticos son insatisfactorios y que además sus datos eran de dudosa calidad y dan una imagen distorsionada de la realidad. Entonces, en 1976, el Julio Alcaide publicó una nueva estimación del PIB español para 1900 hasta 1972, donde corrigió los métodos del Consejo de Economía Nacional, pero usó su misma información. Entonces, para Alcaide, el crecimiento económico moderno de España se produjo junto con el cambio estructural, que consistía en la reducción del tamaño del sector primario en favor del secundario y después del terciario. Y entonces aquí tenemos un poco los datos que nos dio y procederemos a su explicación. Donde el sector primario ocupaba casi la mitad del PIB en los primeros años del siglo XX, y mientras que el sector secundario estaba en un quinto y el terciario ocupaba la proporción que restaba. Y el tamaño relativo del sector secundario apenas cambia desde 1900 hasta 1919. Y desde entonces hasta 1930-31 hay un incremento intenso que iba del 20 al 31% del PIB. Y entonces no habrá cambios positivos en las dos décadas siguientes, que van a ser la década de los 30 y la década de los 40, por los acontecimientos que ya sabemos que son la guerra civil y la autarquía. Y en 1951 comienza una nueva fase expansiva,
que no concluirá hasta 1974 cuando alcance el 41% del PIB. Y los incrementos más intensos concluyeron hacia 1965 cuando se llegó al 39% del PIB. Y entonces, como los niveles iniciales de la industria eran muy bajos y altos para el sector agrícola, se pudo concluir que en el siglo XIX España fracasó al intentar impulsar la revolución industrial. Y el auge de los años 20 fue consecuencia de la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial, y que la Gran Depresión Internacional y la crisis española en los años 30 interrumpieron estos desarrollos. El boom de los 50 y primeros 60 es la consecuencia de las políticas industrializadoras del nuevo régimen, cuando se eliminó también la autarquía y se abrió la economía española. Y la principal objeción a la estimación de los datos de Alcaide se refiere a sus procedimientos técnicos, que decían que era imposible replicar sus cálculos y entender los pasos que estaba siguiendo para poder llegar a esos resultados. Y entonces, Jordi Nadal intentó explicar el proceso de industrialización española a través de la tipología Hoffman, ¿sí? Donde dijo que España intentó unirse al grupo de países industrializados durante los años 1830 y 1860, pero que su revolución industrial fue incompleta porque había comenzado pero nunca había seguido el proceso de industrialización, y que en 1861 España entraba en la primera fase de la industrialización y se consolidó unas décadas después. Y la segunda fase se alcanzó en la década de 1920, con progresos rápidos, pero seguidos de una época de regresión y estancamiento en los 30 y 40 por los acontecimientos que ya sabemos, y que la tercera fase se dio hacia 1959-1961, que coincidía con el plan de estabilización y con el fin de la autarquía. También se hace un enfoque en la transición de España hacia la industrialización y la adopción de tecnologías avanzadas, también comparando su desarrollo con otros países europeos. Aunque Rostov veía el periodo de la guerra civil como trágico, reconoció que en ese periodo hubieron avances tecnológicos y económicos, mientras que Vilar considera que la industrialización se dio a finales de los años 60. También se critica la idea de que hay un único modelo lineal de crecimiento que habían propuesto autores como Rostov, Clark y Kuznets. Entonces, Herzenkrone está en contra de que todos los países seguirán el mismo modelo lineal de crecimiento y propone una perspectiva más matizada que reconoce las diferentes trayectorias históricas que han ido tomando los diferentes países para llegar a la industrialización. Ahora procederemos a hacer el comentario crítico sobre el trabajo este. Sí, en un primer momento se menciona la economía dual de Sánchez Albornoz y otras teorías más acerca del paso del feudalismo al capitalismo, pero no se llega a ninguna conclusión. Y creemos que sería un poco recomendable una discusión más detallada sobre cómo estas ideas se relacionan entre sí, cómo se ajustan mejor a la realidad y el modelo que se ajuste mejor a la realidad. ¿Sí? Y con respecto a los datos del Consejo de Economía Nacional, creemos que estaría bien que se haga un examen del impacto que han tenido en la comprensión de la historia económica de España. Y la actualización que hizo Alcaide sobre los datos del Consejo de Economía Nacional es positiva porque al menos hace un esfuerzo en mejorar los datos económicos y así nos refleja un poquito el crecimiento que ha tenido España con respecto a años anteriores. Y también Nadal señala que España fracasó en su proceso de industrialización por no alcanzar los niveles de otros países europeos. Y entonces creemos que se debe tener en cuenta que el no acercarse a niveles europeos no necesariamente puede ser un fracaso, porque en la década de los 30 se dieron acontecimientos que tuvieron un impacto en la economía. Se puede decir que frenaron un poco la economía y esos acontecimientos los conocemos como pueden ser la guerra civil y la autarquía. Con respecto al desarrollo económico que propuso Rostov, creemos que es importante tener en cuenta que las teorías de Rostov simplifican mucho la realidad y no reflejan la complejidad de los procesos históricos. Y entonces Herzenkrone tiene razón al criticar la linealidad de los modelos económicos, ya que si fuese que esto
era cierto, tendríamos en la actualidad muchos países en lo más alto de la industrialización, porque lo único que tendrían que hacer es seguir el ejemplo de otros países que están más industrializados. Y entonces, en una perspectiva general, hablando de la industrialización, se puede ver que en el texto hay un poquito de consenso, pero no tanto con respecto a la época que va desde 1920 hasta 1960, donde vemos un crecimiento hasta la década de los 30 y luego comienza una recesión y ya comienza un nuevo despegue a partir de la década de los 50. Como vemos aquí en el gráfico que nos muestra la participación de la industria en la ocupación y la participación de la industria en el PIB en porcentaje. Entonces vemos como aquí a partir de 1920 aumenta mucho la participación de la industria en el PIB, que pasa desde el 19,3 hasta el 21,3% en 1930. Y luego ya a partir en esa década se ve una caída hasta 1940, que es la época donde ocurrió la guerra civil y luego la autarquía. Y luego a partir de la década de 1950 comienza un nuevo despegue. Y ahora vemos la participación de la industria en la ocupación, donde vemos que desde 1920 hasta 1930 apenas hay variación en la ocupación en la industria. Y luego a partir de 1930 1940 vemos como ese porcentaje cae, porque la gente se estaba saliendo de la industria para trabajar en la agricultura, como vimos en la desagrariación, que la gente dejaba la ciudad para irse a los pueblos a trabajar ahí. Y luego ya a partir de 1950 se da un gran salto que va desde el 23% hasta 30,9% en 1960. En conclusión, queremos decir que el trabajo de Alberto Carreras analiza el proceso de industrialización en España desde una perspectiva a largo plazo. Sus principales fortalezas son el análisis histórico profundo y el análisis de la economía española mediante una comparación imparcial con las económicas de otros países europeos. El autor presenta una revisión detallada de la industrialización en España, respaldada por exhaustivos datos históricos y incluyendo investigaciones recientes hasta el año 1997 sobre la historia económica de España, utilizando grandes teorías y modelos de etapas de crecimiento económico como los economistas como Rostov, Gerschenkron, Kuznets, etc., que sirven como evidencia, aunque son ásperos, sobre la normalidad de la experiencia española durante los últimos 2 siglos. Ambigua. Perspectiva a largo plazo se enfatiza la importancia de comprender la industrialización en un amplio marco temporal, lo que permite evaluar mejor su evolución y consecuencias, ayudando a extraer algunas lecciones, aunque frágiles, de la experiencia económica española para una comprensión general de la difusión del desarrollo económico.